ser perfectamente nuestra invitada Anything de hoy goes. y además las canciones le van mucho a su tesitura de voz. ¿Por qué no? Podría hacer Anything Goes, ¿no? En este caso no vamos a hablaros de Anything Goes, no vamos a perder el tiempo ahora hablando de algo que está ahí, pero sí de una función extraordinaria. A mí me sorprendió porque es verdad que yo he sido lector del Tiempo entre costuras. También, evidentemente, vi la serie interpretar a Magnífica, porque estaba magnífica a Adriana Ugarte. Pero bueno, cuando dijeron que se iba a llevar al musical, dije, ¿y cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a condensar? Porque la serie, quieras o no, hubo 10 episodios para contar la historia. El libro es un buen tocho, donde a nuestra protagonista, a Sira, le pasan 1459 cosas o más. Y dije, ¿cómo se va a concentrar esto en un musical de 2 horas y media, 2 horas 45? Me da igual, más o menos esa es la duración. Pues esa es la primera sorpresa cuando uno va a ver El tiempo entre costuras, si ha leído el libro o ha visto la serie, que la va a entender perfectamente. Creo que la labor que han hecho los adaptadores es magnífica y hay que felicitarlos a todos, no solamente a los que han puesto la música, que es muy bella la música, sino a los que han hecho la adaptación, porque era muy difícil condensar la historia emotiva, emocionante, aventurera del personaje central. Y eso está perfectamente logrado. Y los que no han visto la peli, digo la serie, y no se han interesado por el libro, pues van a ver una función en la que pasan muchas cosas a su protagonista y se lo van a pasar muy bien. Porque además hacía tiempo que yo no veía algo que me gusta mucho, que la música avanza la acción. Es decir, no es una canción y luego seguimos con la acción, que a veces ocurre y son canciones maravillosas que os resaltan el momento y se quedan ahí. No, no. La música va incrustada, muy bien incrustada en la acción. Eso hace que el trabajo actoral sea todavía mucho más complicado porque no hay que salirse nunca del personaje, ni siquiera a la hora de interpretar esas canciones. Está ahí en el espacio teatral que se ha creado en la antigua estación de Delicias, para que os situéis muy bien. Tenéis metro, autobuses, es un sitio muy céntrico. Si no lo conocéis, merece la pena conocerlo. Al ladito tiene otro musical, también de los mismos creadores, que es El Médico, que ya hablamos en su momento y que es un musical extraordinario, pero que están, por supuesto, separados en dos espacios teatrales donde se oye perfectamente, donde se ve fenomenal y donde vais a estar muy cómodos, os lo digo de verdad. Si no conocéis el espacio, ir a verlo. Sé que a veces un nuevo espacio os da un poco de pereza, pero no hay que tener ninguna pereza a la hora de ir a este espacio, como os digo, situado en la antigua estación de Delicias. Vamos a escuchar un poco, antes de saludar a nuestra invitada, del Tiempo entre costuras. No puede ser, me estás siguiendo a mí. Mira a mí. Hay tanta gente en las calles de Madrid. Mientras hay guerra desde Roma a Berlín. Vuelve la vida en rastro y chamberí. Se llena de color la ciudad y con las hojas del otoño. La capital comienza a cambiar. Pues aquí suena bien, imaginaos en directo, impresionante. Si venís fuera de Madrid, no os lo podéis perder. Aprovechar e ir a verlo porque tampoco va a estar eternamente, tiene una fecha de salida, ahora lo hablaremos. Tengo a mi ladito ya a la protagonista Laura Endres. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por venir, eso es lo primero que tengo que decir. Y lo primero también, cuando te han preguntado 1000 veces qué tienes en común con Sira, y dices que es de Madrid, Sí, y yo ejerzo de madrileña, es ¿no? que es así. Más madrileño y más céntrico ahora ya no puedes estar. No, desde luego. Aparte, a mí me gusta muchísimo mi ciudad y entonces encarnar a una madrileña con una historia como tiene Sira me da mucho gustito, la verdad. Me gusta mucho. No me extraña, Laura. Sira es un personaje complejo, muy Sí. complejo. Empieza de una forma, empieza casi siendo una niña, que se enamora locamente de un sinvergüenza, como puede pasar en la llamada vida real, que se va a ir y que a partir de ahí, con
el estallido de la guerra civil en España, le va a costar volver, tiene a su madre, sus seres queridos, ahí empieza todo el conflicto que luego vamos a seguir con la protagonista, a la cual vamos a ir viendo cómo crece, no solo a nivel personal, sino como profesional del espionaje, etcétera, Absolutamente. etcétera. ¿Cómo es encarnar un personaje? Que me habían preguntado muchas veces de este tipo, porque le pasan muchas cosas Sí. y en una función de teatro en muy poco tiempo. ¿Cómo trasladas todo ese personaje? Claro, o sea, partimos de la base de que es un personaje, yo creo que muy bien escrito, o sea, yo creo que la labor de María Dueñas es incuestionable, entonces el éxito del Tiempo entre costuras creo que radica en el hecho de que es muy fácil identificarse y comprender las motivaciones de todos los personajes y de Sira en particular. Y es cierto que enfrentarse a vivir, no diría una vida entera, porque el Tiempo entre costuras no transcurre durante toda la vida de Sira, pero sí durante unos años cruciales, es una hazaña grande. Entonces, para mí yo creo que es muy importante no perder la perspectiva global, pero irla viviendo sorbito a sorbito. Creo que si te dejas amedrentar o apabullar por todo lo que tienes que hacer o un objetivo final, no te concentras en nada. Entonces a mí me gusta conocer a Sira de manera global, pero irla conociendo poco a poco, decisión a decisión y suceso a suceso. Y eso es como yo enfrento el hacer un personaje como Sira, número a número, canción a canción y eso, y decisión a decisión. Tú has trabajado en muchos musicales, no eres una novata que No. llega, sino que ahí tienes el currículum y ahí está detrás. Pero de pronto surge un protagonista, una protagonista, en este caso como es Sira, en Tiempo entre costuras, ¿no? Yo no sé cuándo ya cediste, cuando te dijeron vas a ser Sira, eh, imagino que por el cuerpo pasan muchas cosas, el miedo, la gratificación, la alegría, sabré hacerlo, no sabré hacerlo, cómo voy a enfrentar a todo esto, ¿no? Es curioso porque yo creo que cuando suceden cosas de esta magnitud, porque es incuestionable la magnitud de enfrentarte a un personaje como Sira, te vas dando cuenta según tanto el cuerpo como la mente pueden comprender en qué va a suceder realmente. Cuando te lo dicen, cuando a mí me lo dijeron, yo no fui consciente de lo que ello implicaba. Y de todas maneras, tampoco creo que hubiera estado preparada para asumir lo que luego implica. Entonces, cuando pasa algo de esta magnitud, es exactamente lo mismo que te he dicho antes. El cuerpo y el espíritu lo van reconociendo según van pudiendo ver, según se va destapando poco a poco la magnitud. Yo creo que si de primeras soy consciente de lo que se me viene encima, me habría paralizado. Entonces, lo primero que ejercí fue la cautela, porque como has dicho, llevo ya 14 años trabajando de esto y si algo he aprendido es que hay que ser cauteloso, hay que ser agradecido, pero también cauteloso. Y he ido dándome cuenta poco a poco de lo que implicaba, primero con las lecturas, luego con la presentación y con los ensayos y con el estreno. Y me alegro de haberme ido dando cuenta poco a poco, porque si yo lo hubiera sabido desde un principio, no sé si hubiera tenido el arrojo y la valentía de decir, sí, asumo que yo puedo hacer esto. Luego también te acabas dando cuenta de que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que tú crees. Pero insisto, si yo hubiera tenido toda la información de primeras, otro gallo nos habría cantado. Era fundamental, bueno, primero que es un musical netamente español, que Sí, no son autores extranjeros, ni muchísimo menos todo es español. Pero yo imagino que cuando a uno ya le pasan el texto, le pasan las canciones, se empieza a ensayar como se empieza a enseñar, un musical no se ensaya como una función de teatro, digamos, hablada, no cantada y hablada, pues requiere un esfuerzo a la hora de mantener ritmo, de mantener cuerpo, de mantener absolutamente todo. Casi lo más difícil de esta función. El cantar, el hacer el texto de una forma creíble, que la canción sonase, como decía yo, como una forma de continuidad, no como un número aparte de lucimiento, que son de lucimiento también, pero no está pensado para eso, sino de forma parte de un total, ¿no? Que es lo que a mí personalmente más me gusta de esta función. o sea, realmente yo creo que los musicales son engranajes muy complejos Sí, y cuanto más los escalamos o más grandes más son, difícil, más sí. difíciles. Entonces partimos de la base de que El Tiempo entre costuras además es un musical de creación, que es una de las grandes apuestas de la productora, de Beon Entertainment, que es apostar por material nuevo y propiamente español. Entonces eso es una dificultad añadida. Entonces para mí lo más complejo cuando yo me enfrento todas las noches a hacer Sira es tener... em,
el instrumento a punto. Y con el instrumento me refiero al cuerpo, a la voz y como a la accesibilidad a la verdad desde la interpretación. Entonces, Sira para eso es muy muy complejo, porque como tú bien has dicho, es una obra en la que está constantemente en escena, con lo cual yo tengo que estar dando un 120% y no tengo descanso, porque toda la historia se articula en torno A a ella. su vivencia. Entonces, yo lo que más me llevo de esta obra y lo que creo que más me voy a llevar de esta obra es el decir, las tablas de 14 años están ahí y tengo el instrumento en buena forma. Y para mí eso es como lo más complejo, el realmente sentirme en forma y concentrada y con la energía para poderme enfrentar a contar esta historia como tengo que contarla. Bueno, y además los cambios de ropa, que son Bueno, rapidísimos. sí, sí, es increíble. Es que Es no, en no mi puedes ni vida, ¿eh? respirar. No, no, no. Son 20 cambios de vestuario, todos de menos de 30 segundos. Menos uno, que tengo a lo mejor un minuto. El resto son de menos de 30 segundos. Y no solo ropa, ¿eh? También peluquería y todos los complementos y zapatos. Es un reloj suizo. Es un personaje que marca, de una u otra forma tiene que marcar. Sí. A la hora de interpretarlo, a la hora de llevarlo a escena, a la hora de que eso sea creíble, a la hora de que el espectador lo reciba tal y como tú lo creas. Y yo me pregunto, cuando termina ese tipo de función tan exhaustiva, eh, ¿eres capaz de dejar al personaje en casa o te lo llevas un ratito y poco a poco te vas deshaciendo de él? Me llevo sobre todo la adrenalina y la energía. O sea, yo tengo la línea muy bien trazada entre quién soy y a quién estoy dando vida, por Claro. así decirlo. Entonces, sí que es cierto que yo me resulta, tampoco quiero decir sencillo, pero me resulta cercano poder darle vida a Sira porque está muy bien escrita y porque entiendo de manera muy natural y orgánica por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Con lo cual a mí no me resulta un esfuerzo sobrehumano ponerme en su piel, pero sí tengo muy definido quién es ella y quién soy yo. Pero de lo que sí que me cuesta muchísimo desprenderme es de la cantidad de energía que yo tengo en el cuerpo cuando termino la función. Entonces es como algo superpuesto porque estoy agotada, estoy absolutamente derrengada, Sí, para tirarte, como digo yo. pero totalmente, pero a la vez estoy muy muy arriba porque vengo de estar concentradísima, dándolo todo, entonces tengo como que lidiar para restaurar un poco esa especie de energía base en la que yo me pueda meter en la cama y dormir, porque realmente me muero del sueño y estoy agotada, pero el cuerpo y la cabeza me están yendo a mil. Entonces para mí eso es especialmente complicado y delicado, que sí que consiste mucho en trazar quién es Laura y quién es Laura actuando, entonces es irte desprendiendo un poco cuando vas saliendo del teatro y hasta que llegas a tu casa de el ya no estoy trabajando, ya soy yo, tengo que ir bajando revoluciones para también poder descansar lo que necesito descansar para volver a enfrentarme a esto mañana. Cualquier función de teatro y cualquier personaje, al medida que se va haciendo, se van creando, se va entendiendo mejor, me refiero al trabajo vuestro de actores, y de alguna forma se va ofreciendo una mejor versión del Sí. personaje. En el día a día, ¿qué aportas a esta mujer, a Sira? Ya no lo que te da ella, que eso está muy claro y lo Sí, has comentado, sino tú qué le vas aportando, cómo la vas entendiendo. claro, la voy conociendo mejor. Creo que fue Al Pacino el que dijo que una de las cosas que le encantaban del teatro es que la repetición para él era una bendición porque, o sea, él que hizo muchísimo tiempo de Shylock Mm. en el Mercader de Venecia decía que la función 70 seguía dándose cuenta de cosas. Entonces yo cada vez tampoco llevo tantísimas Por funciones eso te digo. ni un recorrido tan largo, pero empiezo como a atisbar que lo que hace Sira no es contar su historia, sino contar la historia de los que la rodean, del tiempo en el que vive y de por qué es como es, por cómo la hacen ser y las decisiones que toma, desde dónde las toman. Entonces, yo estoy tomando mucha conciencia de que Sira es mucho lo que es, por cómo la quieren, quién la quiere, en qué momento y qué aprende de las distintas maneras de vivir el afecto, el amor y cómo eso impulsan determinadas decisiones y cómo también te hace tomar conciencia o conciencia de la trascendencia de ti más allá de ti mismo. Porque yo creo que somos todos bastante ombliguistas. La primera soy yo, soy actriz, si no tuviera cierta egolatría no me dedicaría a esto. Pero sí que es cierto que me gusta pensar eh, en un legado o en cómo realmente mis decisiones van más allá de mí misma. Y esto en Sira es muy, muy claro y para mí cada día es más claro. Cuando yo fui, había mucha gente muy emocionada.
y con la adrenalina también muy arriba, ¿no? Porque es Sí, una función sí, que es verdad que te produce mucha ansiedad, no sabes qué va a pasar, sobre todo si desconocen, que hay mucha gente sí. que damos por hecho que la gente lee, como decía al principio, ha leído la novela, ha visto O ha la visto la serie, serie, sí, y pero no no tiene por qué. necesariamente. Hay gente que va al teatro y va de una forma totalmente virgen, es decir, no sabe, o sí sabe de lo que va a hablar, pero no conoce el argumento y mucho menos el final. Con lo cual lo viven con mucha intensidad. Eso es el público que yo me fijaba que lo estaba viviendo con mucha Me encanta que me intensidad. digas esto, qué bien. Sí, sí, es verdad. Yo no sé si la gente se te acerca al final de la función, si te dicen cosas de lo que les ha parecido o no ha parecido, o la gente es tímida y dice, bueno, mejor no me espero a decirles cosas. Pues no tanto después de la función, porque sí que es cierto que hay que abandonar el recinto, Sí, pero sí que me contactan por redes. No es el primer papel protagonista que hago, pero obviamente sí que tiene mucha magnitud. Y por ahora la gente que me ha contactado por redes, sobre todo lo que me comenta es que es un material que les es cercano y que ellos ya querían de alguna manera, gente que ha sido fan del libro o ha visto la serie, y que han logrado empatizar mucho y que les ha emocionado mucho la viveza o lo vivo que es. Es como realmente han sentido que esto está encarnado en escena. Y para mí eso es muy bonito, el hecho de que tú realmente sientas que lo que estás viendo está sucediendo en ese momento, que es específico, que al segundo siguiente deja de existir eso que acaba de suceder y que estamos asistiendo a un acto vivo, porque al final yo creo que lo interesante del tiempo entre costuras en teatro y que es lo que puede ofrecer más allá de haber leído la novela y de haber visto la serie, es que el teatro solo sucede en comunidad y sucede en el instante preciso en el que todos compartimos este espacio y esta vivencia. Entonces yo creo que la historia de Sira viva en ese espacio de 2 horas 45 y compartirla con esta gente es muy impactante. Entonces a mí lo que me transmiten es eso, lo he vivido realmente. Entonces para mí eso es lo, lo especial y por lo que me apasiona y por lo que me encanta el teatro. claro, ahora que dices esto me viene a la memoria muchas cosas. Los actores, y en este tipo de musicales el nivel de exigencia es máximo, lo has Sí, comentado antes, no se puede hacer a medias, o no. se hace del todo, o esto no queda bien. Es que se nota, Y es que eso se se nota nota. Y muchísimo. luego tenéis otra cosa que es general, seis de musicales o estéis haciendo una función de texto, que es eso de cuando va a ver algún amigo o algún conocido, siempre decís esa frase de habéis venido el peor día. Eh, Siempre, siempre, siempre. siempre, siempre. Y es algo que a mí me gusta recordaros. El público, tú lo has comentado, va a ver por primera vez esa Exacto. función. Mm, Entonces la sensación que tú tengas de mala o buena es tuya, mm. porque si el público te ha aplaudido, el público la ha seguido, el público se ha emocionado, es porque has hecho una buena función. Exacto. Otra cosa es lo que tú pienses. Sí, además yo creo que si caemos en la comparación es que no estamos viviendo el momento presente tal y como Por tendríamos que eso estar te quiero viviendo y no decir. estamos respetando lo que está surgiendo en ese momento. Es que lo que puede surgir en ese momento es que un bebé rompa a llorar, que suene un teléfono. Mm. Entonces eso también hace que sea único como sucede. Entonces si tú lo comparas con otras veces es que no estás en ese momento presente como deberías estar. En Si ese estás... día, Exacto. Sí, en sí. ese día. Yo como fan del musical, hay una cosa que me da muchísima Viva. rabia. Me encanta. Sí, sí, soy muy fan. Y es que no seis estrellas, los actores ¿No sabes cantantes. la cantidad de gente que me está diciendo esto esta última Que da, semana, da eh? mucha rabia, da mucha rabia. Porque cuando hacéis funciones de texto, por lo que sea, ya no porque hagáis más o menos entrevistas, que sabéis que se os Sí, sí, sí. llama, eso no tiene nada que ver, pero como que de alguna forma nos empeñamos en que vuestras caras no se fijen Es así, en los espectadores, es ¿no? así. Sino que a veces es el personaje, se quedan con el personaje, pero luego haya que volver a recordar que tú hiciste tal Es así. y que vuelvan a poner la cara en ese momento. Mientras que cuando hacéis otro tipo de función, es como que el espectador pone más cara a la actriz o al actor que está haciendo en ese momento ese personaje. Y no lo puedo entender, porque ¿Por qué antes, crees que es? Porque yo no sé no lo dar una sé, porque mira, respuesta, ¿eh? en un principio, cuando se hicieron los musicales en España, bueno, pues había una falta de escuela, Ujú, por decirlo así. totalmente. Entonces, había gente que cantaba muy bien, había gente que actuaba muy bien y no cantaba tan bien, y gente que Sí, cantaba muy bien que no actuaba tan bien. Era muy complicado el unir aunar. las dos cosas. Creo que en un tiempo récord, porque estamos hablando de récord, no han pasado tantos años, la gente más joven os habéis preparado de una forma tan brutal que sois magníficos actores
y sois magníficos cantantes. Y además lo demostráis porque a veces no hacéis funciones musicales. No. Estáis en otro tipo Sí. de función dramática o comedia, pero que no se canta. Y funcionáis en el mismo nivel que cualquiera de vosotros compañeros que no hagan musical. Yo creo que el musical es uno de los géneros más difíciles, si no el más Absolutamente, difícil, sí. a la hora de trasladar todo. Hay que tener un equilibrio tremendo. Exige un nivel de sacrificio que no lo exige si eres Es un verdad. actor de una función de texto. Y a mí me da mucha rabia eso. Yo no sé por qué pasa, Mira, pero es tremendo. según ibas hablando, yo me he descubierto a mí misma durante mucho tiempo poniendo la coletilla de soy actriz de musicales y incluso disculpándome un poco. Y cuando me preguntan a qué me dedico, suelo decir soy actriz cantante. Me cuesta decir que soy actriz. Creo que durante mucho tiempo también el musical, que es una de las razones por las que a lo mejor no tiene una base de fans tan grandes, es porque se ha sacrificado la interpretación en pro de un virtuosismo vocal, porque realmente las partituras de los musicales son muy complicadas de cantar. Entonces, cuando todavía no había toda esta escuela de la que tú hablas, se ha priorizado a un cantante más flojo en la interpretación. Con lo cual yo creo que durante mucho tiempo nos hemos disculpado por ser actores de musicales, entonces no entramos en esta categoría de actores, punto. Simplemente actores que utilizan otras herramientas para contar una historia. Y esto de alguna manera es un pequeño estigma que yo creo que tiene que ver con por qué no se nos identifica por nuestra cara o por qué se tiene que recordar que hemos hecho más cosas. Porque no sé si todavía al género le falta subir un escaloncito en prestigio o que nosotros realmente reclamemos un espacio que es nuestro por derecho de decir somos profesionales de este medio y al fin y al cabo no dejamos de ser actores con otras herramientas. Punto. Claro, es que es eso. Es que es eso, es cuando uno va a Inglaterra o bueno, ya no te digo Absolutamente. Estados Unidos, pero sobre todo Inglaterra, ¿no? Que es donde los pilla más cerca y donde hemos visto todos más musicales. Son actores que un día los ves en una comedia musical y otras veces lo ves en Shakespeare. Esto es así, Es que sí, no sí. tiene nada que ver. Recordemos además que compañías como la Royal Shakespeare creó Los Miserables y compañías como la Royal Shakespeare ha creado Matilda, que lleva Sí, bueno, 10 años. Y el National Y el Theatre es National. una cuna de musicales ahora increíble. Exacto, quiero decirte que ellos mismos crean también un musical que luego lo llevan al West End o se queda en las sedes del Sí. National, etcétera. Y poco a poco en España yo creo que sí, vamos entrando y que el nivel es altísimo. Yo tengo que volver a decir que en el tiempo entre costuras el nivel actoral es magnífico por parte de todos tus compañeros, Sí. absolutamente de todos, que algunos hacen más de un personaje además y no identificas, es decir, tienen que, el hacer dos personajes es, iba a decir un taco, pero es una marranada, Sí, sí que lo es. porque por un lado te podrías haber lucido haciendo el tuyo, porque yo creo que no hay papel pequeño, si el papel es bueno y se queda en la memoria y se queda, pero bueno, por lo que sea hay que hacer dos, entonces tienes que hacerlo de una forma, eso lo tiene que olvidar muy rápidamente el espectador porque tú tienes que entrar dándole otra forma y no decir, este no es el de antes, no es el fulanito, no, que vea ya al otro personaje. A mí eso me parece súper complicado, Laura. Sí que lo es. Y eso, en esta función, está súper logrado. Es verdad, sí, o sea, prácticamente todo el cast está desdoblado. Creo que yo soy la única. Sí, pero ya lo que te faltaba. Porque no, es que imagínate, Ya te no, es podías que no darte, es, no es podías darte la materialmente réplica, ¿no? Quieres Sí, decir. no es materialmente imposible, pero sí que es cierto que todo el mundo desdobla personajes y es increíble. Entonces también ahí entra la labor de un equipo de caracterización e incluso el propio compositor dándole un carácter muy diferenciado musicalmente o cómo hablan a los personajes, el vestuario. Entonces, bueno, lo que hemos hablado antes es que es un engranaje muy, muy complejo. Felicitarte a ti y a todos tus compañeros Gracias. por esta función que nos gustó muchísimo, El tiempo entre costuras, que es muy cinematográfica, que Sí es que una sí que lo es. versión muy de cine, que a mí me gusta mucho por eso, porque va como muy rápida, con flashback, Es con verdad, tiene tiempo un real, ritmo tal. frenético. Es muy frenético y muy cinematográfico. Ha sido un placer tenerte, Laura. El placer ha sido Desear que mío. estéis mucho tiempo. Bueno, en Madrid creo que estáis hasta mayo, ¿no? Estamos hasta el 22 de mayo en el Hasta el espacio 22 Ibercaja en el Delicias. Palacio de Ibercaja, ya sabéis, en Delicias. Imagino que es una función que se podrá trasladar a otras ciudades, pero de momento, por favor, es que este es un escenario inmenso, es un escenario estupendo. Disfrutar si venís fuera de Madrid, ir a verla, porque Sí. podéis ser los primeros, para que tenga que esperar a que vaya a otras ciudades. Ir a verla, disfrutarla y con un elenco estupendo, una música que os va a gustar muchísimo y una Sira maravillosa, que en este caso lo interpreta Laura. Laura,
estás en mi memoria en muchos musicales, pero de momento vas a estar mucho tiempo en mi memoria con el tiempo entre costuras. Pues mira, eso es al un menos honor. eso espero, Qué bien. Muchísimas gracias, de Gracias verdad, a ti, Laura, un Andrés. placer. Un placer.